Hola y bienvenidos al video de áreas de la química. La química es una ciencia bastante amplia, la cual estudia diferentes tipos de cosas y además se puede aplicar a diferentes áreas. Muchas de las cosas de la industria y además también de la ciencia han salido a partir de lo que es el estudio de la química. Por tanto, en este video vamos a ver cuáles son esas áreas de la química las cuales se estudian. Obviamente pueden existir más, pero estas son las principales, las cuales vamos a ver en el video. Primero está lo que es la química teórica. La química teórica, como dice su nombre, es un tipo de química que se aboca netamente a lo teórico y está muy ligada con lo que es la física teórica, ¿sí? La física teórica que ha sido de los principales estudios durante los últimos años para descubrir el origen del universo y demás cosas, está muy ligada con la química teórica y van estudiando muy de la mano las cosas que van saliendo, las nuevas teorías y demás. Entre lo que es la química teórica, por ejemplo, tenemos lo que es la química cuántica. La química cuántica se refiere al estudio de la química unido con la mecánica cuántica. Sí, la mecánica cuántica, que es algo que está ahorita en su auge, se está estudiando bastante. Por tanto, la química cuántica estudia la química según la teoría cuántica. Además, también está muy ligado a lo que es la química computacional. En los últimos años y desde hace un tiempo, siempre se ha querido simular las moléculas en una computadora, ver cómo son, ver cuál es su movimiento, cómo son sus enlaces y en qué podríamos aplicar estas moléculas. Pero obviamente, a veces con las computadoras convencionales o con las computadoras de última tecnología no se podía esto. Ahora con lo que son las computadoras cuánticas que están saliendo recién, o bueno, que recién se están investigando, empieza a crecer la parte de la química computacional porque las computadoras ya son bastante poderosas como para poder simular estas moléculas. Por tanto, la química computacional va a ser un tema que va a dar para mucho a futuro y se está empezando a estudiar bastante. Luego viene el área de la fisicoquímica. La fisicoquímica como tal es más o menos como una unión entre procesos físicos y procesos químicos. Eso es lo que estudia la fisicoquímica. Pueden ser temas como la termodinámica y la termoquímica. La termodinámica es un tema bastante amplio que da en física y también en química. Y la termoquímica es la unión del estudio de la termodinámica, pero en reacciones químicas. En las reacciones químicas se puede dar pérdidas de calor o ganancias de calor, por tanto se estudia con la termoquímica. Como podemos ver en la imagen, hablamos de reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Luego tenemos el estudio de la electroquímica, que por ejemplo en Bolivia se ha dado bastante, ¿sí? Para las baterías de litio. La electroquímica lo que estudia es la electricidad que se puede obtener a partir de reacciones químicas. O también si podemos dar electricidad para que ocurran reacciones químicas. Entonces la electroquímica tiene su principal aplicación, por ejemplo, en lo que son las baterías. Las baterías es prácticamente todo electroquímica. De ahí es desde donde ha venido el estudio y la implementación de las baterías. Y además también el estudio de la cinética química. La cinética química es muy importante, principalmente en la industria. Obviamente que la cinética primero se empieza a estudiar en un laboratorio y luego se lleva a lo que es la industria. Entonces la cinética lo que nos dice es cómo ocurren las reacciones y a qué velocidad ocurren. La idea que cuando nosotros tenemos una reacción química es intentar mejorar esa velocidad de la reacción, por tanto utilizamos lo que se llaman catalizadores, lo cual aumenta o también puede disminuir la velocidad de reacción. Entonces la cinética química estudia esas velocidades de reacción para poder aplicarlas, para poder saber cuánto tiempo tienen que estar reaccionando ciertos productos y demás. Entonces se aplica bastante en la industria, ya que siempre en la industria intentamos obtener mejor producto y más rápido. Luego viene la química analítica. ¿Ya? En la química analítica prácticamente nosotros jugamos a ser investigadores. Entonces en la química analítica lo que hacemos es observar, tenemos una muestra y tenemos que decir de qué está hecha esa muestra. En la química analítica podemos encontrar muchos métodos, es un tema bastante amplio. Pero casi siempre se vienen lo que son los métodos convencionales, que son métodos que se llevan desde antes, desde el inicio de la química analítica, que son los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos. Hablamos de precipitaciones, hablamos de
de lo que son titulaciones, estandarizaciones y demás. Entonces, la química analítica con métodos convencionales se sigue utilizando hasta ahora, es muy utilizada, ya que es muy fácil de hacer y además se utilizan pocos materiales y no es necesario equipos sofisticados. En cambio, los métodos modernos sí necesitamos equipos más sofisticados, que ya puede ser como los equipos de cromatografía o espectrometría. Los métodos modernos ya utilizan diferentes tipos de métodos, como por ejemplo la cromatografía se refiere a cómo los compuestos se mueven a través de un solvente. Entonces lo que hacemos es identificar cuánto se ha movido ese compuesto a través del solvente para saber qué compuesto es. Entonces la cromatografía y la espectrometría es lo que más se utiliza ahora también, pero siempre utilizamos una unión de los métodos convencionales y los métodos modernos para identificar diferentes tipos de sustancias. Luego tenemos la química orgánica. La química orgánica, que es un área muy amplia, ¿sí? ¿Y qué es la química orgánica? Antiguamente se decía que la química orgánica, que es de donde ha venido su nombre, era la química de los organismos vivos. Entonces cualquier compuesto que venía de un organismo vivo era tomado como un compuesto que se estudiaba en la química orgánica. Pero ya últimamente se ha ampliado y la química orgánica estudia absolutamente todos los compuestos que contienen carbono. ¿Sí? La idea es el carbono y, para ser más específicos, estudia todos los compuestos que tienen un enlace carbono-hidrógeno. Esa es la idea de la química orgánica. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros la química orgánica? Últimamente, y podemos ver que está en su auge, ha sido la petroquímica. La petroquímica ha sido el auge más o menos de la química orgánica, es donde más se ha utilizado últimamente. Obviamente ya las cosas están cambiando un poco con la cuestión del petróleo, pero aún así la petroquímica está muy fuerte. De la petroquímica salen diferentes tipos de compuestos que también se estudian en la química orgánica, como pueden ser los lubricantes. Los aceites lubricantes que se obtienen a partir del petróleo, entonces se estudian bastante en la química orgánica. También los plásticos obtenidos a partir de petróleo, aunque sabemos que últimamente ya es necesario cambiar el uso de estos plásticos derivados del petróleo por otro tipo de plásticos u otro tipo de envases. Y también la química orgánica es muy utilizada en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no viene de la industria del petróleo, pero aún así para obtener todo lo que son las medicinas o los fármacos se utiliza mucha química orgánica, ¿sí? Son síntesis orgánicas bastante complejas que se utilizan bastante en la industria farmacéutica. Y tenemos la química inorgánica. Como la química orgánica prácticamente es el estudio de todos los compuestos que contienen carbono o un enlace carbono-hidrógeno, la química inorgánica se puede decir que es todo lo demás, o sea, el estudio de todos los compuestos que contienen todos los diferentes elementos de la tabla periódica. A eso nosotros le llamamos los compuestos inorgánicos. Se dice obviamente inorgánicos también porque no vienen de un organismo vivo. Esa es una definición un poco antigua, pero aún así la seguimos utilizando. Además, también los compuestos inorgánicos, o la mayoría de compuestos inorgánicos, son creados por el hombre, ¿sí? No todos. ¿Cuáles son los usos de la química inorgánica? Principalmente en la agricultura para hacer fertilizantes y demás. Y también en el uso de catalizadores, que es una de las cosas principales y es uno de los estudios más fuertes últimamente. Como ya hemos explicado en la parte de físico-química, los catalizadores son compuestos que varían la velocidad de una reacción. Por tanto, es muy importante estudiar los catalizadores, encontrar nuevos catalizadores. Es por eso que también la química inorgánica se enfoca mucho en encontrar nuevos materiales. Entonces, la química de los materiales prácticamente está ligada a la química inorgánica y es muy importante. Es muy importante en ciencia encontrar nuevos materiales que nosotros podamos utilizar, como pueden ser nuevos catalizadores, por ejemplo, que podemos utilizar tanto en la parte científica como en la parte industrial. Y para terminar con las áreas de la química tenemos la bioquímica, que la bioquímica es también muy grande, ¿sí? Muy grande Y para terminar con las áreas de la química tenemos la bioquímica, que la bioquímica también es un área muy grande, que une diferentes tipos de áreas y forma lo que es la bioquímica. Entonces, la bioquímica es prácticamente la química de los organismos vivos, donde estudiamos cómo es que se comportan los organismos vivos mediante un enfoque químico
unido con un enfoque biológico. Entonces, para la bioquímica podemos estudiar diferentes tipos de moléculas que pueden ir, por ejemplo, desde los carbohidratos que son uniones de carbono, hidrógeno y oxígeno, hasta las proteínas, que son moléculas un poco más grandes que vienen de la unión de diferentes tipos de aminoácidos. Y todo esto también influye obviamente en el estudio del ADN, porque el ADN forma parte de lo que son los organismos vivos. Como ya hemos hablado de carbohidratos y proteínas, obviamente se estudian diferentes tipos de cosas como pueden ser las grasas o los lípidos y demás. Entonces la bioquímica se enfoca también mucho en la nutrición, ¿sí? El estudio de la nutrición y obviamente en lo que son los análisis. Los análisis clínicos o los análisis bioquímicos, que es más o menos una unión entre lo que es la química analítica con la bioquímica para nosotros determinar qué es lo que hay en el cuerpo humano o qué parámetros están bien, qué parámetros están mal, que se utiliza bastante en lo que es la bioquímica. Entonces la bioquímica es un tema muy amplio, ¿sí? Abarca muchas más áreas, pero ahorita solamente vamos a dar un ejemplo de más o menos qué es lo que está abarcando la bioquímica. Aún así, la bioquímica es un tema de estudio muy grande y se puede ampliar mucho más. Muy bien, entonces ese sería más o menos un mapa de la química, un mapa de las áreas de la química, para que podamos observar cómo se divide esta ciencia, qué es lo que estudia y por qué realmente es tan importante la química en la vida diaria y por qué es tan importante estudiar la química y la ciencia en nuestras vidas. Eso sería respecto al video de hoy de áreas de la química. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios. También se va a dejar una práctica para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.